Bienvenidos a Cuentos y Cuentas, un espacio donde los números tienen voz y las historias cobran valor. Soy Gerardo Iván Alarcón, contador de profesión y narrador por vocación. En este podcast te invitamos a explorar el mundo de las finanzas, la administración y el emprendimiento desde un lugar distinto, el de la experiencia, la reflexión y la utilidad práctica. Cada semana encontrarás entrevistas con expertos, herramientas útiles y relatos que te ayudarán a entender que detrás de cada número hay una historia que merece ser contada. Esto es Cuentos y Cuentas, donde las cifras también tienen alma. Bienvenidos a Cuentos y Cuentas, el espacio donde las historias inspiran decisiones y los números respaldan sueños. Hoy tengo el gusto de recibir a un emprendedor que ha sabido combinar el aroma, el sabor y la conciencia. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Una conversación que sin duda nos va a despertar más que los sentidos. A veces una taza de café puede comprender más que sabor, sino puede también tener propósito. Bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación. Va a ser un gusto platicar contigo acerca de ese ritual que todos, o no todos, algunos tenemos en la mañana. Y empieza nuestro día y lo primero que hacemos nos tomamos una tacita de café. ¿Sí? En la casa no me dejan salir si no tomas. Sí, dicen que es por el bien de la comunidad que yo vaya con un café ya entre quijada y diente. Muy bien. Jorge, ¿cómo comienza tu historia con el café? Es una historia muy interesante. Terminando de la escuela del tecnológico, decidí que iba a buscar trabajo ya. Tenía un emprendimiento con unos amigos, buenos amigos, socios, y dije, no, pues yo ya soy ingeniero. Ajá. Sí, pues yo ya la hice. Voy a irme a conquistar el mundo. ¿A tus qué? ¿Veintitantos años? 22 años, 23, no recuerdo exactamente. No hace tanto de eso, ayer. El tema es que pues me fui a trabajar en Tijuana. Uh-huh. ¿Sí? Ahí en la mañana, antes de llegar a trabajar, pues me tomaba un café. Okay. Después de comer me tomaba otro café. Y a la salida del trabajo, otro café. ¿Trabajabas en una maquiladora, me supongo? Sí, es en industria. No era tanto maquiladora, sí era algo de transformación, pero sí era el esquema de maquiladora. Entonces, el trabajo, la verdad, pues era algo pesadito, uh-huh, como los que les ha tocado trabajar en ese medio, ¿saben? Entonces, para mí el café pues se volvió parte de mi vida. Entonces, venía de vacaciones a Cuauhtémoc y yo decía, híjole, pues no hay café. No hay café. Nada más había una máquina de espresso en aquel entonces y no la prendía. Estaba en un cine. Ok. Para no decir marcas. Para no decir marcas. Entonces dije, no, pues la única manera de que yo regrese a Cuauhtémoc pues es llevándome café, porque sí me daba el síndrome de abstinencia cuando andaba por acá. Y es que pues toda mi vida tomé café, pero me ha tocado el soluble. Uh-huh. Sí, que no está mal, o sea, está muy bien. Y cada vez hay mejor café soluble, pero ya cuando en aquellos tiempos empecé primero con un café latte muy azucarado, uh-huh, y luego le sobró el azúcar y se convirtió en un cappuccino. Okay. Y luego le sobró la leche y se convirtió en un espresso cortadito con muy poquita leche. Y hasta la fecha es el que tomas, ¿verdad? Sí, me ha tocado. Recuerdo yo, porque te conozco desde hace muchos años, tengo el honor de conocerte, por ahí en 2007, que tú y tu hermano pusieron un carrito con una máquina de expreso. Sí, pues de hecho sí lo hemos contemplado. La idea era, dije, la inversión, ¿dónde está el mayor riesgo que puedes tener? Uh-huh. Y pues es precisamente en adecuar un local, arreglarlo, pintarlo. Luego resulta que el punto no era el indicado, uh-huh, y te tienes que mover. Entonces, toda esa inversión que hiciste, pues no te la puedes llevar.
Entonces, como no había este exceso de recursos, dije, no, pues mejor un carrito. Que sea movible. Que sea movible. Y a mí me tocó pues, trabajar en ese proceso. Obviamente, pues tomar cursos de tostado, de cata, de administración de barra, de barismo. Y en aquel entonces yo todavía trabajaba, todavía estaba en la fábrica. Entonces yo dije, bueno, ponerlo allá no, lo que la intención era traer el mundo del café a Cuauhtémoc. Y dije, pues ¿cómo le hago? Solo no puedes hacer nada. Y pues yo le agradezco mucho a mi hermano Luis, que si nos ve, seguramente nos va a oír. Seguramente nos va a oír. Le mando un saludo afectuoso y le digo que pues este inicio de esta historia pues tuvo que, fue de la mano con el apoyo de él y de otras personas, particularmente de él. Dicen que todo gran proyecto comienza con una chispa o con un sorbo, que fue su caso. ¿Qué los llevó a emprender o qué te llevó a emprender en este sector y con qué retos te enfrentaste al principio? Mira, cuando uno piensa poner en un negocio, normalmente lo que dices, bueno, pues voy a poner un negocio para ganar dinero y que aparte me guste lo que esté haciendo. En este caso, pues se ve muy sencillo poner un café. Todavía dicen, no, pues pues, ¿qué tal? Entonces, lo preparas y ya. No, es todo un arte, ¿no? Sí, todo depende de cómo, hasta qué punto lo lleves. Entonces, la idea es, precisamente, después de que fueron 8 años, de que yo ya tenía, si te comenté en el inicio de este podcast, que yo ya tenía con unos amigos una empresa. Y dije, no, pues ya soy ingeniero, ahora ya voy a trabajar en la industria. Y a lo largo de esos 8 años trabajando en la industria, no puedo decir que me fue mal, me fue muy bien, pero seguía sintiendo esa necesidad de crear. Sí te fue bien porque creo estuviste hasta instalando una planta en Japón. De hecho, transferí una planta, un proceso productivo de Japón a Tijuana. Ok. Sí, entonces... ¿Estuviste buen tiempo en Japón? No tanto, me hubiera gustado más, pero sí como poquito más de 3 meses. Ok. Ahorita más adelante nos platicas esa experiencia. Claro que sí. Sí, te digo, y ya teniendo en cuenta esa parte de cómo el deseo por tener un negocio propio, yo me había puesto la meta, ¿sí? Que para los 33 años ya iba a tener nuevamente un negocio, iba a vivir de él, pues fue un poquito antes, ¿sí? Realmente, ahora lo sé, en aquel entonces no lo sabía, que la vida dicen que la puedes tomar en cuenta como si fuera que está el mesero o que estás en una fiesta y va la persona con la charola. Entonces pasa la charola y tú tomas. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, pues yo tomé un café, me gustó y luego vi que había una necesidad en la ciudad y bueno, pues ¿qué necesito hacer para que en Cuauhtémoc pueda funcionar? Y como luego dicen, ¿sí? La cabra va para el monte. Así es. Déjame decirte que el café que ahorita en este momento opera, funciona, no funcionaría si nos hubiéramos quedado únicamente como barra. Okay. ¿Sí? Y la cabra va para el monte, ¿sí? ¿Cómo? Pues me fui a incluir la mayor cantidad posible de eslabones en el proceso productivo, ¿sí? Para poder garantizar que siga funcionando. ¿Y ya tiene cuántos años desde el 2007? Híjole, ya son casi 18. Casi 18. No cualquiera, ¿verdad? No cualquier negocio puede prevalecer en el tiempo. Sí, y tomando en cuenta que a lo largo de los años, que yo dejé de contar de como unos 7 años. Iba en que abrían y cerraban 43 cafés. Hijos. En ese tiempo. Y de 5 o 6 años para acá, pues ya no sé. Ya la verdad ya se me hizo un conteo inútil. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué hace especial tu café? ¿Qué elementos cuidas en el proceso, o en la planta, o en el grano, que lo hace especial? Mira, a lo largo de este tiempo, lo que yo considero que hace especial el café es la pasión de las personas que preparan la taza como primer ingrediente.
y el más difícil de mantener constante. De ahí pues ya vienen las materias primas, los procesos, las máquinas, y pues todo un proceso de sistematización que tenemos. Antes se decía por ahí que, pues si quieres aprender a preparar café, pues consigue trabajo un tiempo ahí. Yo tengo la buena experiencia de decir que muchas de las personas que trabajaron conmigo abrieron un café, algunos clientes abrieron otro. Entonces, el tema es que si creas una cultura, ¿sí? hay que alimentarla. Entonces, la persona que prepara el café es la más importante. Es un negocio donde la clientela pues es muy recurrente. Sí, hay clientes que tienen mucho tiempo, pero también hay clientes nuevos, es como todos los negocios. Okay. El tema que también nos da un poquito de una propuesta diferente es cómo nosotros tostamos nuestro café. El proceso de tostado. Sí. Tenemos una máquina que yo diseñé. Okay. ¿Sí? Y que funciona con un flujo de aire caliente continuo, con lotes pequeñitos. Entonces, también la persona que hace el proceso de tostado es importante. Como te digo, siempre el ser humano participando en los procesos es lo que le pone la cereza al pastel en todos los procesos. Yo considero que cuidar esos puntos es lo que nos permite estar bien, aunque también implica los retos, ¿no? El reto es cómo haces para que a lo largo de los años, ¿sí? Siempre haya personas que hacen lo que tienen que hacer y que lo hacen además con pasión, con gusto. Entonces no es más sencillo. Oye Jorge, en tus redes, en estos últimos años, hemos visto que traes proyectos y te interesan también las energías limpias. ¿Cómo surgió esa inquietud? Mira, el tema de las energías limpias tiene que ver con lo que platicábamos hace un poquito. ¿Sí? Cuando trabajo en la empresa japonesa, ¿sí? A mí me toca irme a Japón y adaptar un proceso productivo para traerlo a México. Híjole, me da pena decirlo, pero allá estaba precioso, automatizado, y lo hicimos más manual para arrancarlo en México. Okay. Sí, que fuera más operativamente hecho con manos. Allá era más cara la mano de obra que en México, entonces salía mejor hacerlo un poquito más manual que automatizado. Entonces, la planta que transferí pues era de fabricación de paneles solares. Ah, muy bien. Entonces, ahí fue mi primer contacto con las energías limpias. Sabemos, bueno, sé que tu pasión es el café, pero que ahorita estás incursionando en el emprendimiento de energías limpias. Emprender también es una forma de impactar al mundo. ¿De qué manera has integrado este compromiso ambiental que tú tienes con el emprendimiento? Mira, a mí me gustaría también mencionar lo que es un poquito más allá. ¿Sí? Emprender, como yo lo veo, de una manera muy particular, es iniciar algo. Sí. ¿Sí? Yo lo que he buscado más que emprender es hacer una empresa. ¿Por qué? Porque si tú emprendes y funciona, emprendiste. Si tú emprendes y no funciona, también emprendiste. Entonces, no tienes ninguna certeza de que va a funcionar un emprendimiento, pero la idea es que sí funcione y que se mantenga. Entonces, yo creo que esa parte del enfoque fue lo que permitió que en la marca de café, que ahorita les digo, antes yo estaba en la barra, después estaba tostando, y ahora voy al café y me lo cobran, eso no se vale. Ya nomás vas a tomar. Sí. Ya, tiene uno que ir evolucionando en cuanto a los gustos. Sí, el café me sigue gustando, pues es algo que forma parte de mis rituales diarios. Pero no, yo creo que a las personas no los define qué hacen. ¿Sí? Cada vez se acostumbra más o se acostumbra menos, dependiendo de cómo lo quieras ver. El decir, el ingeniero, ya, yo digo, no, pues no digan que soy ingeniero. Soy Jorge. Sí, trabajo como ingeniero en ocasiones. Sí, el contador,
No, es Gerardo. Sí. ¿Sí? Él no es el contador. Él es mucho más que el contador. Entonces, lo mismo pasa con el esfuerzo por emprender. Uh-huh. ¿Sí? La verdad, mi tendencia personal, sí es que me vuelan las ideas. Ok. ¿Sí? Y siempre este rollo de la sustentabilidad te ha apasionado también. No es siempre. Fíjate que yo tuve conciencia de eso cuando analicé el tema. Okay. Y tiene que ver mucho también con tu posición política ante la sociedad y ante la vida que tomas. ¿Por qué dices política? Bueno, es que yo considero que los seres humanos somos animales políticos. Políticos. Aquel filósofo. Y somos una plaga. Bueno, también, ¿verdad? Sí, porque los seres humanos, si tú te fijas, somos la única especie que modifica el entorno a su conveniencia. Uh-huh. De manera que afecte a los demás. Porque, por ejemplo, si una nutria hace una madriguera, pues la madriguera fallece la nutria y no tarda 3 años en que se elimine. En cambio, si un ser humano fallece, lo que él construyó puede durar 100, 200 años más. Entonces, nosotros como seres humanos tendríamos que tomar en cuenta eso y decir, los recursos que utilizo, ¿sí?, los aprovecho, pero tienen que seguir habiendo para las próximas generaciones. Entonces, ya volviendo al tema político, dices, bueno, pues entonces dentro de qué estoy, derecha, izquierda, centro, y yo lo que digo es, tienes que ser lo suficientemente consciente para decir, los recursos naturales, ¿sí?, es un bien común, pero no se aprovecha por todos. Entonces, sí, el gobierno tendría que darte a lo mejor la posibilidad de poner el piso parejo para todos, que la alimentación, que la salud, que la vivienda, que la educación hasta cierto sentido, sea todos parejo. Uh-huh. De ahí, que esa es mi opinión muy personal, que suelte a cada quien para que desarrolle sus actividades económicas hasta dónde o cuál es el límite, hasta donde asegure que los bienes que está utilizando sigan existiendo. Para las próximas generaciones. Entonces, creo que eso no está pasando. Sí, definitivamente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, me puse a hacer cuentas y ya tenía una deuda enorme con el planeta. Con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues voy a hacer algo lo suficientemente fuerte o lo suficientemente grande para ver si logro resarcir lo que ya consumí. Sí. Y todavía no lo logro. ¿Crees que el futuro de los negocios está en la sustentabilidad? Sí. Más que de los negocios, yo creo que el futuro de la humanidad está en la sustentabilidad. Entonces, tienes que alinearte. Todos los aspectos de la vida. Sí. El gobierno, la sociedad, los negocios, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué creencias o experiencias te han ayudado a mantenerte firme como emprendedor? Híjole, pues es que más que creencias, es una necesidad. Tiene que ver con quién soy. Más bien ahorita lo que hago es limitar mis ideas y ya no ser un iniciador, sino un terminador. O sea, si empiezo algo, la idea es lo termino. ¿Por qué? Porque en algunas etapas de mi vida inicié muchísimas cosas que no concluí y eso no generó ningún beneficio. Entonces creo que ahora, a esta altura del partido, sí, es bueno tener en cuenta que si lo que tienes iniciado le ves potencial, te asegures de que se vuelva no solamente un emprendimiento, sino que se vuelva una empresa o un proceso continuo. Y ya después volver a pensar en algo nuevo. Porque sí, la mente da, a todos los seres humanos nos da. Habrá algunos que nada más se queden en pensamiento,
habrá algunos más que lo hablan, Ujú. habrá otros que llegan a escribirlo, pero mientras no tomes acciones, pues sigue siendo eso, ¿no? O sea, sigue siendo una idea. Que no produce. Que no produce. Entonces, para que algo produzca, tiene que hacerse. Y puede fallar. De hecho, hay más posibilidades de que falle a que funcione. Y eso es algo que no se habla al momento de iniciar con una empresa. Fíjate que todos mis invitados han, con, en ese punto de partida están de acuerdo en el aspecto del fracaso, que muchas veces se escucha mal, pero pues es parte del proceso, o hay que verlo como parte del proceso. Sí, pues es que el fracaso todo depende de cómo lo veas, ¿no? ¿Por qué? Las cosas, tú haces cosas y lo haces tomando en cuenta una hipótesis, pero hay aspectos de la hipótesis que no tomaste en cuenta, entonces pues simple y sencillamente aprendiste o lo que hiciste no fructificó, pero para que fuera un fracaso tendrías que haber abandonado o tendrías que ni siquiera haberlo intentado. Entonces aquí el punto es que el éxito pues es un camino. Hay muchas cosas por las que vas avanzando. Tomas decisiones buenas, tiene algunos resultados. Tomas decisiones malas, pues toma otros resultados. A veces tomas una buena decisión, pero el entorno cambió y también no te da el resultado esperado. Entonces yo creo que, volviendo al tema de ahorita, es decir, qué va pasando por la charola y qué puedo tomar que quiero de esa charola que va pasando. Sí. Porque no siempre tú puedes poner las cosas en la charola. No. Hay ocasiones que únicamente pasa. Los productos cuentan una historia, pero los emprendedores guardan las verdaderas lecciones. ¿Qué errores has cometido, Jorge? ¿Y qué has aprendido de ellos? Mira, los errores que he cometido siempre tienen un punto de vista positivo y uno negativo. Sí. Cuando de veras he tenido problemas es porque me aferro. ¿Sí? Me enamoro tanto de la idea que mi pensamiento se sesga y no tomas en cuenta la realidad. O sea, que hay una desconexión con la realidad. Y eso pues te desencadena una serie de problemas, ¿sí? Más adelante. Entonces, yo no creo que algo que haya hecho haya estado completamente mal. Siempre ha habido algo positivo. Entonces, ¿qué tomo? Lo positivo del tema. Tengo la opción, ¿no? de decir, o quedarme victimizándome, lamiéndome las heridas por mucho tiempo, decir, bueno, no, pues esto ya pasó, no funcionó, de aquí aprendí esto sí funcionó, y esto se me presenta. Vamos, adelante. Ahorita que mencionas eso, ¿cómo manejas ese equilibrio entre la pasión, la rentabilidad y la responsabilidad social? Mira, el tema de responsabilidad social creo que es algo importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la responsabilidad social es cómo interactúas en una estructura social. A mí me gusta más el concepto de comunidad. Comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad es una estructura organizada, jerárquica y donde tú tienes que buscar un espacio. Y el concepto de comunidad es, por el simple hecho de estar ahí, ya eres. Por ejemplo, la primera comunidad a la que pertenecemos es a la familia. Y donde todos tenemos que colaborar. Y todos tenemos que colaborar y todos nos protegemos. Entonces, si tú me preguntas, para mí el concepto de comunidad es más valioso que el concepto de sociedad. Históricamente la sociedad ha hecho la... Pues de hecho las comunidades fueron antes que la sociedad. Si nos remontamos a la época primitiva, pues fue parte de nuestra evolución. Sí. El actuar como comunidad. Y actuar como comunidad tiene muchísimas ventajas. ¿Sí? La sociedad siempre se ha escuchado el tema ese de que
Ay, el estrato social en el que te encuentras. La movilidad social, que hay que buscar crecer. Pero tú dices, bueno, ¿realmente la estructura de nuestra sociedad es la adecuada? Pues eso es algo que tendremos que... Muy cuestionable. Y tú, ¿cómo te relacionas con esa sociedad? También es algo que tienes que tomar en cuenta. En cambio, cuando hablas de una comunidad, tú dices, no, pues yo participo, colaboro, sin esperar nada a cambio, y sin embargo, recibo cambio de la comunidad, aunque no lo espere. Por el simple hecho de Pertenecer a la comunidad. Para cerrar, Jorge, me gustaría hacerte unas preguntitas rápidas, sí, directas y al punto, pero con respuestas que seguramente nos dejarán huella. ¿Qué libro marcó tu vida? Hijo, ¿por qué se me viene la imagen de Peña Nieto luego? Mira, el libro, todos los libros han dejado algo. El manual de vida de Epicteto es un librito pequeñito que para el tamaño y el volumen me ha marcado más que otros. Ok. Sí. ¿Tu bebida favorita aparte del café? Mi bebida favorita, además del café. No, pues es que no me sale otra más que el café. ¿Un sueño que te falte por cumplir? ¿Un sueño que me falte por cumplir? No. Sueño diario y diario los cumplo. Tienes, porque te conozco, tienes ese hábito de no ponerte metas mayores a 3 meses, me lo has comentado en algunas ocasiones. En esta etapa de mi vida sí, porque ya las cosas se están moviendo tan rápido que las metas a más largo plazo, quizá para cuando lleguen, ya cambió tu interés. Eso es parte del estoicismo. ¿Practicas hasta cierto punto esa filosofía? Pues hay componentes del estoicismo, pero hay otras corrientes filosóficas que también tienen que ver con eso. Pero yo ya no sé ni qué sí. ¿A qué emprendedor admiras y por qué? Mira, de los emprendedores hay uno en particular que lo admiro. De hecho, fue presidente emérito y presidente de la compañía japonesa en la que trabajé. Su nombre es Kazuo Inamuri. ¿Sí? Él tuvo contacto con las empresas, con el emprendimiento, desde muy joven. En la época que cuando él era joven, hubo una pandemia, por así decirlo, y él logró sobrevivir, pero muchas de sus personas cercanas fallecieron, y eso marcó su vida. Entonces él, con una comunidad cercana y un grupo de amigos, crearon una empresa multinacional. ¿Cómo se llama? Se llama Kyocera. De hecho, en algún momento el gobierno de Japón le pidió que se separara un poquito de Kyocera y les ayudara a que la línea aérea japonesa la rescatara, y lo logró hacer. Entonces, él siempre tuvo mucho contacto con la mejora, con la productividad, ¿sí? Con la innovación. Muchas de las cosas que utiliza, de los temas o de los procesos que sigo, tienen que ver todavía con lo que me tocó saber de él. Escribió algunos libros. En la última etapa de su vida, ya retirado, se convirtió en monje budista. Fíjate. Entonces, si tú analizas esa biografía de Kazuo Inamuri, te vas a dar cuenta de cómo hay muchos componentes espirituales dentro del medio empresarial. Algo parecido a lo del monje que vendió su Ferrari. No, ese libro no me gustó. ¿No te gustó? ¿Por qué? No, porque no lo entendí. No te crees. No, todos los libros me han gustado. No, él, sí hay, él a lo largo de su vida vivió las etapas muy marcadas y creo que dejó mucho para la sociedad. Okay. ¿Un consejo práctico para los emprendedores? Sentir, pensar, ¿sí? Y actuar. Okay. No nos queda otra. O sea, si no actúas,
puedes tener la mejor idea, puedes tener todas las habilidades, pero si no lo llevas a la práctica, lo pierdes. Jorge, gracias por compartirnos no solo tu historia, sino tu visión de este mundo más justo, más limpio, más humano. Antes de irnos, si alguien quiere conocerte, seguirte o colaborar contigo, ¿dónde te puede encontrar? En el café, ahí. ¿Tiene el nombre del café? En Vetusto Café, bueno, no estoy ahí, pero nos ponemos de acuerdo, nos vemos. Estoy también en Facebook. ¿Tus redes sociales? Sí, Jorge Chavira. Y soy Jorge Chavira, de repente publico algo ahí, pero no. La verdad, he estado un poco retirado de redes sociales. Okay. Pero sí, estoy a la hora. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este viaje entre café y conciencia. Nos queda claro que los negocios con propósito sí son posibles y que las energías limpias también pueden encender sueños. Esto fue Cuentos y Cuentas, el lugar donde los negocios no solo se cuentan, también se sienten. Hasta la próxima con una tacita de café.